Este es el TCL A300W, es un modelo del 2024, pero apenas, por lo menos aquí en Colombia, se empezó a comercializar en 2025. Es un Smart TV 4K con pantalla mate antirreflejos. Su control remoto tiene un color, digamos que tipo mármol, es por lo menos más pequeño en comparación a modelos de controles remotos de TCL del 2024 y de años pasados. Tiene buena ubicación de teclas, sin embargo las teclas de volumen y de mute o silencio están en un lateral. Puede ser muy cómodo para un diestro, pero no sé qué tan cómodo sea para alguien que maneje la mano izquierda. Es importante que sepas que este modelo no incluye bases para mesa, pero sí incluye la base para ser instalado en una pared. También es importante que sepas que este modelo incluye los marcos, en este caso de este color, que le dan un toque muy agradable, muy elegante. Hablando de sus bases, en mi caso conseguí una aparte porque no quiero instalarlo en una pared, sino en una base que es movible, y de esta manera coloqué los tornillos. En la parte inferior izquierda, digamos que este apartado que recibe los comandos, si lo presionas sale, y si lo presionas de nuevo, digamos que queda más pegado al televisor. Y el bombillito, cuando el televisor está apagado, como ves, alumbra en color blanco. Y mientras se llevaba a cabo este proceso, que siempre en los televisores con Google TV suele tardar algunos minutos, me puse a colocar los marcos, que son imantados, por si no lo sabías. Son muy fáciles de colocar realmente, y sí que le cambia el look al televisor. Es decir, sin los marcos, el color del televisor es como una especie de blanco hueso o tipo mármol. Es decir, no es un blanco real, por decirlo de alguna forma. Y con los marcos, como te digo, el diseño queda muy bien, muy agradable. Este televisor está principalmente indicado para colocarlo en una base de pared para que quede como cuadro decorativo cuando no se utilice como tal, como televisor. Aquí entonces te lo muestro más de cerca con los marcos instalados, y como te digo, obviamente sí que estos marcos le dan un look muy elegante al televisor, muy llamativo, por lo cual obviamente sí te recomiendo adaptarlos. Son muy fáciles de colocar. Antes de continuar, te recuerdo que agradecería muchísimo tu apoyo por medio de Patreon, adquiriendo alguna membresía que se acople a tu presupuesto. Esto me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido. De acuerdo a la aplicación AIDA64, este sería su hardware: 2,5 GB de memoria RAM, un espacio de almacenamiento interno de casi 50 GB, una arquitectura de núcleo del procesador ARM Cortex A73 de 4 núcleos con una buena frecuencia de trabajo, y una GPU Mali G52. Es muy importante que sepas que este modelo no es compatible con la función conocida como manos libres. Entonces, para acceder a la búsqueda por medio de comandos de voz, sí o sí debes oprimir el botón del asistente de voz de Google ubicado en el control remoto, es decir que no se puede activar diciendo simplemente OK Google. Y antes de pasar a mostrarte lo respectivo a la calidad gráfica, quiero empezar por el apartado de audio. Primero recordándote que las teclas de volumen están ubicadas en el lateral derecho del control remoto, al igual que la tecla de silencio. Hablando de sus altavoces, este modelo en la teoría tiene 20 watts de potencia, no tiene un subwoofer como si lo tiene por ejemplo el TCL C6K. Te adelanto que aunque haya mucho por configurarle, o sea, aunque hayan muchos parámetros para modificar, realmente el rendimiento en cuanto a audio de este modelo no me sorprendió, de hecho me decepcionó un poco. Digamos que no es tan nítido como esperaba y tampoco tan potente como uno quisiera. Aquí te voy a dejar una prueba para que más o menos te hagas una idea de cómo podría resultar en la vida real. Ya te digo yo que sí o sí sería recomendado una barra de sonido. Los Baker consideraron mi arma un arma tan poderosa. Nos engañaron. Y ahora
lleva correa. No es de los nuestros. Divididos. Hay que evitar a Slayer. Centrarse en los humanos. Ya viste, ese... Si el Museo Sin Infierno consigue controlar ese lugar, será nuestra perdición. Necesitamos al obispo Kree. Lancen al Slayer. Impacto confirmado. Player activado. Entonces, como te decía, la verdad es que en cuanto a sonido, el resultado es realmente muy regular. No es lo mismo escucharlo a través de este video como percibirlo en la vida real. De hecho, a través del video pienso que se escucha un poco mejor, porque en la vida real, como te digo, me decepcionó bastante en cuanto a audio. ¿Y qué tal el rendimiento en escenas oscuras? Primero te recuerdo que su pantalla es mate antirreflejos. Aquí he puesto un foco de luz prácticamente directo hacia la pantalla, o sea, una condición que no es normal. Hace un buen trabajo, pero he visto modelos con un mejor rendimiento en esta área, también con pantalla mate antirreflejos. Al ver contenido de este tipo con escenas oscuras, obviamente el rendimiento será mejor en comparación a un televisor con pantalla brillante o semibrillante. Pero al apagar las luces de la habitación y al ver contenido con mucha oscuridad, aun si tuviera algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, el televisor rinde muy bien. Su tecnología de retroiluminación es LED Edge sin atenuación local. Y la configuración de píxeles es con alineación vertical, o sea que tiene panel VA. El rendimiento no es perfecto, pero tampoco es tan malo como uno pensaría al decir que tiene LED Edge sin atenuación local, porque te recuerdo que el hecho de que tenga panel VA le ayuda mucho en esta área. La profundidad de colores negros no es perfecta, pero me parece muy buena. Yo que soy tan exigente en esta área, te lo puedo ratificar. Y además un aspecto que me gusta mucho es que tiene un excelente nivel de detalles. Es decir, la profundidad de colores negros no es perfecta, pero es buena en general. Y esto lo complementa con el nivel de detalles tan excepcional que posee. Hablando de colores, empiezo diciéndote que es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Esta tecnología solamente se activaría de forma automática cuando el televisor detecta que el contenido tiene este tipo de tecnología de alto rango dinámico y puedes modificar muchos parámetros, incluyendo, como te muestro, la temperatura de color. Tiene tecnología de color Quantum Dots aplicada a su pantalla LCD y los resultados realmente son buenos. Y si el contenido está, por ejemplo, en rango dinámico estándar, tenemos la conversión HDR automática, aunque a veces no se nota mucho cambio al activarla. Se supone que con esto le daríamos algunas características de alto rango dinámico a aquel contenido que, como te digo, esté en rango dinámico estándar. O si por ejemplo el contenido tiene de forma nativa la tecnología de alto rango dinámico HDR10, contamos con este parámetro mapeo de tono dinámico en caso de que quieras priorizar el nivel de detalles o la cantidad de brillo o buscar un resultado balanceado entre el nivel de detalles y la cantidad de brillo. Hablando de colores, te recuerdo que se supone tiene aplicada en su pantalla LCD la tecnología Quantum Dots y cuenta con el parámetro color dinámico y este parámetro saturación de color. No te digo que lo incrementes a la máxima capacidad, solamente quiero mostrarte de lo que es capaz este modelo en esta área en caso de que así lo requieras. Es muy exagerado, por lo cual realmente no te recomiendo incrementarlo mucho.
Hablando de sus modos de imagen, es verdad que no es compatible ni con el modo de imagen IMAX ni tampoco con el modo de imagen Filmmaker. Yo personalmente no le veo problema a eso. El modo IMAX realmente no hace la gran cosa, no genera un gran cambio. Y el modo Filmmaker es el mismo modo de imagen cine, simplemente que el Filmmaker Mode de fábrica viene sin mejoría digital, es decir, totalmente apagada en cuanto al manejo del movimiento, mientras que el modo cine tiene una mejoría digital muy mínima. Esa es la diferencia principal entre estos dos modos de imagen, por lo cual, como te digo, no le veo un problema de no incluir el Filmmaker Mode. La uniformidad de colores grises es muy decente, con una cantidad de efecto de pantalla sucia muy mínimo y bordes de pantalla muy levemente sombreados, pero al ver contenido con mucho volumen de color considero que esos efectos realmente no son molestos. Pero el hecho de que tiene panel VA hace que los ángulos de visión no sean muy buenos. Es decir, como ves, los colores pierden mucho volumen al ver la pantalla desde un ángulo muy amplio, pero es normal porque tiene panel VA. El escalado de imagen es muy decente. Recuerda simplemente que ningún televisor 4K te va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea baja. No te dejes engañar si te prometen lo contrario. No te decepciones si vas a ver un contenido de muy baja resolución, por ejemplo una película muy vieja o algún partido de fútbol a través de señal TDT que te ofrece de forma nativa un resultado en 1080p o en 720p. No te decepciones si no se ve en 4K, porque ningún televisor 4K actual va a hacer maravillas. Hablando del manejo del movimiento, cuando quieras decrecer el efecto conocido como temblor, vibración o en inglés judder, el resultado es muy bueno. Aquí aprovecho para decirte lo relacionado en cuanto al Filmmaker Mode, que normalmente viene desactivado de fábrica. Esa es la diferencia en cuanto al modo cine. Y retomando el resultado en cuanto al manejo del movimiento, digamos que está bien, no es perfecto, pero está bien, de hecho muy bien, con pocos artefactos y desde mi punto de vista para nada molestos. Vamos ahora al área gaming. Para esto utilizo la consola Xbox Series X. Este modelo es compatible con tecnologías de frecuencias de actualización variables, también se puede jugar con Dolby Vision. Para gaming es compatible con los 120 Hz y también con los 144 Hz en 4K en dos de sus puertos HDMI. De hecho, aquí te muestro las entradas y asimismo puedes percibir el color que tiene este modelo. Como te decía, no es un blanco por decirlo de alguna forma, sino que es una especie de blanco hueso o blanco mármol o qué sé yo no soy experto en colores. Para mí es simplemente un blanco opaco o algo por el estilo. En cuanto a entradas, viene muy completo. Y bueno, retomando como tal el rendimiento gaming, tiene el parámetro maestro de juego, el cual debes activar o colocarlo en auto, y también el modo juego, en este caso con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, porque el videojuego y la consola permiten esa tecnología. También oprimiendo este botón por algunos segundos hace que esta Game Bar aparezca, que es la misma Game Bar de otros modelos TCL, con estos mismos tres estilos temáticos. También puedes jugar con HGIG, pero con Dolby Vision no se puede activar este parámetro. También tienes esta opción para mejorar el nivel de detalle si así lo requieres. Por supuesto, puedes hacer aparecer una mira en pantalla a la cual le puedes cambiar la forma, el color, el tamaño y también la ubicación dentro de un rango muy amplio, lo que puede ser muy útil para algunos gamers. Cuenta por supuesto con sus respectivos 3 modos de imagen, que aunque apenas son 3, tal vez sea suficiente para la gran mayoría de usuarios. El rendimiento del input lag de este modelo en la práctica se siente muy bien. Considero que casi cualquier persona podría quedar satisfecha en esta área con este televisor. El rendimiento gaming, hablando del manejo del movimiento, que sé que es tan importante para la gran mayoría de usuarios, puedo decirte que está muy bien. Yo personalmente no percibí efecto ghosting, pero no sé si un gamer excesivamente entrenado con un cerebro superdotado pueda notarlo. Como te digo, yo personalmente no percibí efecto ghosting.
Ni siquiera con videojuegos de ese tipo que tienen mucha oscuridad y movimientos rápidos. Solamente quiero decirte que con este tipo de videojuegos, jugando con algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, a veces se pueden percibir, digamos que unos leves resplandores de luz, como una especie de efecto clouding o efecto de nubosidad, pero es muy mínima, no lo considero algo alarmante. Y te reitero, cuando hablé de la parte de escenas oscuras más atrás en este mismo video, que eso digamos que lo complementa con el excelente nivel de detalles que tiene. Y por supuesto, si así lo requieres, puedes aplicar configuraciones para intentar hacer que esos leves resplandores de luz no sean tan perceptibles, o de hecho para intentar hacer que los colores negros luzcan un poco más profundos, aunque se sacrifique un poco el nivel de detalles. O puedes optar por hacer que el nivel de detalles sea muchísimo mejor, pero eso sacrificaría la profundidad de colores negros aún más. En general podría decirte que el rendimiento gaming, como te había mencionado en cuanto al manejo del movimiento, está muy bien, es muy bueno. No percibirás efecto ghosting, no creo que lo percibas. Tampoco vas a notar efecto de rasgamiento de pantalla o screen tearing, porque las tecnologías de frecuencia de actualización variables le ayudan en ese aspecto. Y hablando de los colores o la calidad gráfica general, puedo decirte que está bien. Digamos que si lo ves así solito, el resultado es muy bueno, pero si lo comparas, por ejemplo, lado a lado contra un televisor que tuviera panel IPS o ADS, sí podría notar una diferencia remarcada. Aunque ya lo comparé contra el TCL C6K y puedo decirte que este A300W tiene un rendimiento un poquito más agradable en cuanto a colores si hablamos de la configuración que trae de fábrica. Te recuerdo que siempre en mis reseñas y comparativas muestro los resultados tal cual como vienen de fábrica, porque eso es lo que cada marca quiere que percibas, y no todas las personas están dispuestas a aplicar configuraciones y mucho menos a comprar dispositivos para calibrar sus televisores o pagarle a un calibrador para que haga ese trabajo por ellos. Quieren ver simplemente lo que van a obtener cuando destapan y encienden sus televisores por primera vez. Sin embargo, no deja de ser un LED Edge con sobrecalentamiento en la parte baja, es decir, en el resto de la pantalla la temperatura es normal, pero como ves, en la parte de abajo sí se incrementa notablemente. Es un problema que tienen todos los televisores con tecnología de retroiluminación LED Edge. Para mí no es 100% confiable y yo le bajaría un poco a la cantidad de brillo para que no sufra tanto por calor. Ya para ir terminando, este televisor tiene varios menús, tiene la función de multiview que puede resultar útil para muchos usuarios, tiene el sistema operativo Android TV basado en la capa de personalización Google TV, sí se le pueden instalar archivos APK de forma externa, incluyendo aplicaciones con legalidad comprometida. Te recuerdo que no incluye las bases para mesa, solamente la base de pared. Sí incluye los marcos, tiene una cantidad de brillo más que suficiente para una experiencia de alto rango dinámico y para un buen manejo de los reflejos, que va acompañado de su pantalla mate. Tiene un rendimiento en escenas oscuras más que decente, no es perfecto porque no tiene atenuación local, pero se complementa muy bien con el excelente nivel de detalles que posee. Sus dos puntos más negativos son: primero, el sistema de audio, que no es muy potente y tampoco me pareció muy nítido. Ahí sí debo decir que deja muchísimo que desear y te recomendaría sí o sí comprarle una barra de sonido, aunque sea alguna de las más económicas. Segundo aspecto negativo, que es normal porque tiene panel VA, sus ángulos de visión. Y tercer aspecto más o menos negativo es que por alguna razón no incluye la función de búsqueda por medio de manos libres, solamente oprimiendo el botón de micrófono del control remoto. Digamos que un cuarto aspecto medianamente negativo sería el recalentamiento o sobrecalentamiento enfocado en la parte baja de la pantalla, pero es normal porque tiene tecnología de retroiluminación LED Edge. Y como conclusión, compra este televisor si y solo si quieres algo con un diseño diferente, agradable, y si lo vas a utilizar principalmente como algo decorativo. Obviamente utilizarlo como tal como televisor, pero que le encuentres también un uso
cuando no lo vayas a usar para ver películas o series, simplemente para adaptarlo como cuadro decorativo, porque incluye su función modo ambiente y bueno, realmente para eso es que está hecho, o para eso es que está enfocado este modelo. Y como te digo, obviamente también lo puedes utilizar para aplicaciones de streaming y ver contenido normal en general, como si fuera un Smart TV. Pero si no lo vas a utilizar en parte o en gran parte como un cuadro decorativo, entonces te recomiendo mejor irte por el TCL C6K. Luego los compararé para que puedas percibir las diferencias que existen entre ambos modelos. No siendo más, te recuerdo que agradecería muchísimo tu apoyo, bien sea adquiriendo una membresía del canal o una membresía a través de mi página de Patreon. También haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción y en el comentario fijado. Dale click al botón like si este video te ha gustado, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Muchísimas gracias por ver y hasta la próxima.